Muy buenos días con todos y todas. Vamos a dar inicio a nuestro segundo tema del mes. Ya el sábado anterior el padre Carrasquilla nos había hablado de la pobreza desde el punto de vista antropológico. Hoy vamos a ver la pobreza desde el punto de vista económico, para lo cual voy a compartir mi pantalla. Bien, nuestro tema es economía de mercado y pobreza. Tenemos un objetivo. El objetivo de esta presentación es brindar los conceptos básicos sobre la economía que nos permitan reflexionar sobre la economía de mercado y la pobreza. Vamos a desarrollar unas preguntas claves, en este caso 3. Primera pregunta, ¿qué es la economía de mercado? ¿Cómo funciona? Una segunda pregunta, ¿qué es la pobreza? Y finalmente, una tercera pregunta, ¿cómo la lógica económica influye en nuestra vida cotidiana? Empezamos entonces con nuestra primera pregunta. ¿Qué es la economía de mercado y cómo funciona? Vamos primeramente a definir qué es economía. Esta es una definición muy sencilla, básica. La economía es la ciencia social que se ocupa de la distribución eficiente de los recursos escasos. Vamos a tener esta otra definición que es más elaborada, porque al igual que las otras ciencias, vamos evolucionando. Para Michael Parkin, la economía es la ciencia social que estudia las elecciones que hacen los individuos, los hogares, las empresas, los gobiernos y las sociedades para encarar la escasez. Los incentivos que influyen y justifican también dichas elecciones. ¿Cuál es el fin último de la economía? Al igual que las demás ciencias, para la economía la persona humana es el centro. Pavel Samuelson va a decir que el objetivo final de la economía es mejorar las condiciones de vida de las personas, ¿no? Sin embargo, sabemos que en la actualidad no es así. El fin último de la economía es la rentabilidad, el dinero, el bienestar personal. La escasez es un elemento muy importante. Sin escasez, no existiría economía. Lo va a decir Paul Samuelson y Nordhaus, que el corazón mismo de la economía se encuentra en lo que llamamos la ley de la escasez. Los bienes son escasos, no hay suficientes recursos para producir todo lo que desearíamos consumir. Entonces aquí la escasez es un problema económico. Entonces las personas nos enfrentamos día a día constantemente porque las necesidades del hombre son ilimitadas, son insaciables y los recursos económicos también lo son. Entonces aquí hay una primera pregunta en la que podemos ir reflexionando. ¿Podríamos autolimitar un poco nuestros deseos de consumo? Y bien, el problema de un sistema económico es qué producir, cómo producir y para quién producir. Y esto, como les dije, basado un poco en la escasez, es que se hacen estas 3 preguntas importantes. ¿Cómo emplear recursos escasos para producir bienes y servicios suficientes para satisfacer las necesidades? Por ejemplo, ¿cómo produzco yo un trigo de una manera eficiente, de tal manera que obtengo un producto que es el pan, igual de una manera eficiente, para poder cubrir la mayor cantidad de necesidades que existen en la población? Entonces, estas 3 preguntas que nos hacíamos de qué producir, cómo y para quién, son 3 preguntas que se hacen en las sociedades, ¿no? Y tratan de responder a través de sistemas económicos alternativos. Aquí tenemos estos sistemas económicos, son 3 sistemas económicos. Empezamos por la economía centralizada. La economía centralizada, aquí el Estado toma las decisiones, el Estado es el que decide qué producir, cómo producir y para quién producir. Un segundo sistema económico es la economía de mercado. Aquí la economía de mercado es, aquí quienes toman la decisión son las empresas, son los individuos de manera totalmente libre. Por eso es que quien rige este mercado es la ley de la oferta y la demanda. Aquí, digamos, sería algo extremo decir que sería una economía laissez-faire,
La economía laissez-faire quiere decir dejar hacer, dejar pasar. Aquí el Estado, se tiene la idea de que el Estado no debe intervenir porque es ineficiente, es burocrático. Y un tercer sistema económico, que es la economía mixta, que es una mezcla de ambos, de economía centralizada y de mercado. Esta economía mixta surge a partir del siglo XX, un poco por los excesos del capitalismo, y el Estado empieza a intervenir, empieza a regular. Entonces, este sistema es lo que llamaríamos o llamamos el estado de bienestar. Pero este estado de bienestar, dice Luch en el 2015, que ha sido, digamos, introducido en Europa, por el canciller prusiano Bismarck, quien no se ha creado este estado de bienestar para, digamos, ayudar a que haya una distribución de los recursos equitativa, sino un poco para evitar, digamos, el desborde de los problemas sociales, ¿no? De estas demandas sociales de la población en ese entonces, como era el exceso de horas que trabajaban, la explotación y todo esto. Entonces, como la mayoría de transacciones se hacen en un mercado, vamos a ver qué cosa es el mercado, qué es un mercado. Entonces, el mercado es un mecanismo a través del cual compradores y vendedores interactúan para determinar precios, intercambiar bienes. Antes era espacio físico, perdón. Hoy lo es físico, pero además lo es virtual. Entonces, dependen de la ley de la oferta y la demanda, del tipo de competencia, si esta es perfecta o imperfecta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el precio y el dinero? El precio en un mercado, todo tiene precio. El precio va a ser el valor del bien en términos de dinero. Los precios sirven para dar señales a los productores y consumidores. Por ejemplo, si los consumidores desean más de un bien, el precio se va a elevar y se va a enviar una señal a los productores para que ellos produzcan más. En el caso de que el bien o el precio empiece a bajar, esto también manda una señal a los productores de que el producto de repente no es requerido, no es necesario, entonces se va a disminuir la producción. ¿Qué es el dinero? El dinero es el medio de pago y ha ido evolucionando también desde el trueque, que se hacían con productos, con lo que eran granos, telas, aceites, y bueno, ha ido pasando a metales preciosos, dinero en papel, y hasta lo que conocemos hoy día también como dinero electrónico. Entonces, como vemos aquí, el dinero es el lubricante que facilita el intercambio. Y esto vamos a verlo un poco más explicado en un flujo circular de la economía de mercado. Entonces, este flujo circular es un modelo. Mediante un diagrama se representa cómo funciona una economía de mercado. Entonces vamos a ver que en este flujo existen dos agentes económicos principales, dos mercados y dos flujos. Entonces, ¿quiénes son los agentes? Las familias y las empresas son los agentes que participan aquí. Y los dos mercados, mercado de bienes y servicios y el mercado de factores. Entonces, vamos a ver el sentido en sentido horario. Empezamos por las familias. Aquí las familias van a ir al mercado de factores, ¿ya? Porque ellos son los dueños de estos factores, que son trabajo, tierra, el capital, habilidades empresariales. Entonces, se las van a ofrecerlas a las empresas. Estas empresas van a producir bienes y servicios que los van a vender en el mercado de bienes y servicios, y estos bienes van a ir a las familias. Este es un primer flujo, y un segundo flujo es el que regresa en sentido antihorario, donde las familias van a gastar, van a comprar con dinero bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios, y este dinero va a ir a las empresas, y las empresas van a pagar a las familias mediante el mercado de factores por la tierra, por la mano de obra en este caso, que serían los salarios,
por la tierra van a pagar un alquiler, por el capital un interés, ¿no? Y por los rendimientos de productivos van a pagar beneficios. Entonces, esto es así como funciona este flujo circular de la economía en el mercado. Entonces, estructuras de mercado. Las estructuras de mercado son un poco de acuerdo al tipo de competencia, ¿no? Hay una competencia que es libre competencia, y una competencia que no lo es, no es perfecta. Por ejemplo, aquí vemos la imagen, ¿no?, de una competencia, valga la redundancia, donde hay dos participantes, digamos, obviamente en el mercado son muchos más, pero que si compitieran en condiciones igualitarias, ¿no?, pues eso es una libre competencia, ¿no? En este caso vemos de que hay participantes más grandes, más fuertes, entonces la competencia no se da en las mismas condiciones. Incluso en la imagen vemos como uno de los participantes está apuntando, ¿no?, con una pistola al árbitro, digamos, ¿no? Entonces, no hay una libre competencia, y eso es lo que se da en nuestro mercado, ¿no? No, los grandes mercados son los que tienen el poder, como lo pueden ser los oligopolios, monopolios, perdón. Entonces vemos un poco que las características de una competencia perfecta es que tiene que haber un gran número de empresas en la industria. Nadie puede de alguna manera influir en el precio. El producto debe ser homogéneo, ¿no?, para que pueda haber una mejor transacción, negociación. Aquí hay ausencia de restricciones artificiales para entrar o salir de una industria. Por ejemplo, digamos, si uno quiere o es una empresa de telecomunicaciones, de telefonía, no es fácil ingresar porque ya hay unas barreras de entrada, ¿no? Desde que hay simplemente la inversión que se tiene que hacer, el equipo, la maquinaria, la infraestructura, son inversiones muy grandes que no muchos están en condiciones, digamos, de invertir para poder ingresar y competir. Entonces, en una competencia perfecta no hay estas restricciones. Ninguna empresa tiene ventaja sobre la otra. Hay una información perfecta y todos compiten de forma igualitaria. Entonces, por lo tanto, en la vida real es muy difícil que se dé un mercado con competencia perfecta, ya que sus supuestos son muy rígidos, muy estrictos. Entonces, lo que tenemos mayormente son mercados de competencia imperfecta, ¿no? Como veíamos en la imagen de la competencia de estos corredores, sale ganando el más fuerte, ¿no? Y esto hace que aumente más la desigualdad con respecto al más débil. Y bueno, por ende se va ampliando la brecha entre ricos y pobres, ¿no? Entonces, visto todo esto, entramos a esta segunda pregunta: ¿qué es la pobreza? Bien, la pobreza desde el punto de vista económico es y seguirá siendo una carencia en el acceso de bienes y servicios básicos. Su medición es a través del dinero. Esta medición hecha solo a través del dinero es una aproximación al fenómeno, ¿no? Entonces, y si vemos esto, la pobreza se hace endógena al propio sistema capitalista. Siempre, ¿no?, el sistema en el cual el dinero todo lo puede, ¿no? Su medición convenientemente se sigue realizando con la intermediación del dinero y no a través de la evaluación directa del bienestar de las personas. Pero como sabemos, la pobreza es un fenómeno multidimensional. Muchas de estas dimensiones deben ser atendidas desde el marco conceptual basado en los derechos de las personas, el acceso a los bienes y servicios, y no solamente en los mercados, como lo vemos hoy en día. Entonces, vamos a definir también qué es pobreza extrema. Vemos ahí muchas instituciones como el Banco Mundial, como el PNUD, que tienen muchas de ellas entre sus objetivos reducir la brecha entre ricos y pobres, reducir la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida, ¿no? Aquí hay unas estimaciones que ha hecho el Banco Mundial, donde nos indican que el 10% de la población mundial vivía con menos de $2 al día en el 2015, ¿no? Esto, hablamos de 734 millones de personas que vivían con menos de $2 al día.
Y hace una comparación versus un 36% que se registraba en 1990, ¿no? Entonces vemos como que la pobreza extrema se ha reducido desde 1990 hasta 2015 de un 36 a un 10%. Pero también, ¿no? Vemos que esta tendencia se va a ir revirtiendo. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis de COVID, lo cual va a tener un impacto desproporcionado sobre los pobres, ¿no? A través de la reducción de empleos, se va a reducir las remesas, ¿no? De otras personas que viven en otros países y envían aquí o a sus países, el alza de precios, la interrupción de la prestación de servicios como la educación, la salud. Y nos indica el Banco Mundial que por primera vez desde 1998 las tasas de pobreza van a aumentar, ¿no? A medida que la economía mundial entra en recesión. Entonces, de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, entre 40 y 60 millones de personas caerán en la pobreza extrema. Quiere decir vivir con menos de $2 al día. Finalmente, entramos a esta tercera pregunta. ¿Cómo la lógica económica influye en nuestra vida cotidiana? Primeramente, en el consumismo, ¿no? Como podemos observar en el flujo circular de la economía, es indispensable lograr el crecimiento de la producción de bienes, ¿no? Entonces aquí las personas tienen que consumir. La capacidad adquisitiva, el tener, el consumir, son bien reconocidos en una economía de mercado. En el mercado todos tienen que tener algo para intercambiar. Nada es gratis, nada se regala y lamentablemente quien no tiene nada que ofrecer es rechazado. El egoísmo e individualismo. En la economía, para la economía, se denomina comportamiento racional del individuo a la búsqueda de su propio beneficio. Entonces, aquí el egoísmo es el motor de la economía de mercado. Asimismo, el objetivo de las empresas pequeñas o grandes va a ser siempre que sus propietarios tengan el máximo beneficio posible y esta es la máxima rentabilidad, ¿no? Eso es lo lógico dentro de esta economía de mercado. Luch va a decir nuevamente que el egoísmo económico predomina en la vida de las personas como de las instituciones. Esto nos hace ciegos ante el otro, nos olvidamos del prójimo, no nos interesa la necesidad de los demás y a la larga esto nos lleva a una realidad de desigualdad, de infelicidad y pobreza, donde solemos dedicar nuestras mayores energías a lo que permite obtener mayores ingresos económicos. En una economía también decimos que en la medida que todos busquemos nuestro propio beneficio, vamos a lograr que la sociedad en su conjunto sea más próspera. Pero esto en la realidad no es así. La verdad es que solo me intereso por lo mío, por los demás, el bien común, normalmente no nos interesa. Entonces, aquí también reducimos nuestra capacidad de amar al otro y de preocuparnos por los demás. En una lógica económica egoísta y competitiva, el otro se vuelve mi rival en los diferentes aspectos de la vida, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, en un centro de estudios, estamos mirando si alguien me va a ganar, que yo destaque más, tener el mejor trabajo. Entonces, la persona con la que yo, digamos, me disputo un puesto de trabajo ya no es, digamos, una persona más igual que tiene los mismos deseos, sino que ya se vuelve mi rival. Y eso es lo que genera esta lógica de mercado. Entonces también empieza a surgir esta cultura del descarte de personas, ¿no? En esta lógica económica de maximizar el propio beneficio, conviene relacionarnos pues con quienes van a aportarnos algo, ¿no? El que no me aporta nada, yo no tengo o no me interesa relacionarme con él. Entonces, hoy día las relaciones de las personas también se incrementan por este interés, ¿no? Se incrementa una red profesional porque yo sé que voy a tener un beneficio en el futuro, ¿no? Esto lo decía Luch en 2015. Entonces, aquí las relaciones se convierten de una manera interesadas, ¿no? El otro se convierte para mí en un instrumento en el cual yo voy a obtener un mayor bienestar personal. Pero quienes no tengan nada que ofrecer van a ser descartados o ignorados, ¿no? Esta es la globalización de la indiferencia. Los ancianos, los enfermos, los disminuidos físicos,
que se cree que no son útiles, sobran y quedan fuera de la sociedad. Entonces no es tanto que están abajo, realmente no están, quedan fuera. Entonces los pobres igualmente quedan a un lado, como lo hacen los extranjeros pobres. Los extranjeros ricos sí serán aceptados. Esto lo ha trabajado Adela Cortina en su trabajo de aporofobia en el 2017. Entonces, toda esta lógica, lamentablemente, está impidiendo que nosotros seamos, digamos, busquemos en conjunto el bienestar, ¿no? Y esta pregunta, ¿no? ¿Y dónde queda la gratuidad? ¿No? Entonces, nosotros sabemos que las cosas más valiosas de la vida son las que se dan gratuitamente, pero lamentablemente esto se va perdiendo, ¿no? La codicia mata el agradecimiento, la gratuidad y la alegría de dar también. Entonces, reflexionamos un poco sobre nuestro comportamiento, ¿no? Nos podemos hacer algunas preguntas como esta, ¿no? ¿Esta lógica económica ha matado algo en mi interior? ¿Puedo dar sin esperar nada a cambio? ¿Las relaciones que establezco son por algún interés? Etcétera. Por ejemplo, en esta primera pregunta, ¿no? De la lógica económica, ¿se ha matado algo en mi interior? ¿No? Entonces, yo cómo baso mi vida. Estoy buscando, puedo dar algún servicio gratuito sin recibir nada a cambio, o siempre estoy pidiendo alguna retribución, algún pago, ¿no? Lamentablemente esto ha ido también, esto nos ha ido formando también, ¿no? Por varios años. Entonces, ¿cómo identificar que esto realmente lo está haciendo el mercado, lo está provocando, y si nosotros nos dejamos llevar o reaccionamos a todo esto que se nos va presentando? Entonces, la economía de mercado acentúa las desigualdades. Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, señala que si todos buscamos nuestro propio interés, al final existe como una mano invisible que hace que se logre el bien común. Entonces, se piensa entonces que el egoísmo, el beneficio personal, ayudarán a mejorar la sociedad. Pero como se explicó, esto no se daría en un mercado de competencia perfecta. Esto sí se daría en un mercado de competencia perfecta, pero lamentablemente no estamos en ese tipo de mercado. Entonces, debemos apostar entonces por un sistema económico que priorice la solidaridad sobre el interés personal. Y algunos datos adicionales para terminar. Según el último informe de la OCDE, los mayores ingresos no son sinónimo de mayor bienestar. Eso se ha creído por muchos años. Si sube el PBI de un país, el ingreso nacional de un país, pues obviamente la pobreza va a ir disminuyendo. Pero no es así. No existe un camino universal ni único hacia el desarrollo. Aunque el ingreso de una persona está relacionado con su bienestar, este bienestar, digamos, mientras va subiendo el ingreso, se va desvinculando gradualmente conforme el ingreso personal por persona de un país va aumentando. Bien, muchísimas gracias por su atención. Les seguimos esperando en el foro de nuestra aula virtual para seguir reflexionando sobre este tema de economía de mercado y pobreza. Muchas gracias.